Hola a todos, bienvenidos a mi blog terráqueo. Yo soy Magali y en este video te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre la historia del antiguo Egipto. La civilización egipcia se sienta a orillas del río Nilo, un río caracterizado por discurrir de sur a norte. Nace en Etiopía y desemboca en forma de delta en el mar Mediterráneo. Esto permitió dividir el territorio en dos zonas bien diferenciadas. El Alto Egipto al sur hace su nacimiento y el Bajo Egipto al norte hace su desembocadura. El río se caracteriza por sufrir anualmente grandes crecidas e inundaciones que al retirarse deja sobre la tierra un sedimento particular denominado limo que fertiliza la tierra y la deja apta para la agricultura. Los egipcios lograron controlar las crecidas del río mediante canales y diques e incluso llegaron a detectar hasta 3 estaciones al año. La primera, denominada Aket o Ayet, de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, denominada Peret, que va de octubre a marzo, y Shemu, que es la de cosecha, que va de marzo a junio. Además, el río se caracterizó por ser una importante ruta fluvial comercial. El periodo denominado predinástico data entre el 5300 y el 3000 a.C. En este periodo encontramos 3 reinos con sus dioses tutelares: el reino de Tinis, el reino de Nagada y el reino de Hieracómboris. Los 3 conformarían los protoestados egipcios. Un protoestado es un tipo de organización política que presenta características estatales, pero cuya dominación se da a partir de los lazos parentales. Para poder dar el paso de un protoestado a un estado es necesario tener el monopolio legítimo de la coerción, en términos weberianos. Es decir, para que un grupo ejerza el control y el dominio sobre otros grupos de su propia comunidad, debe primero separarse de esos grupos, romper con los lazos parentales que los ligan y finalmente trasladar el lugar de asiento final hacia otra región más lejana para que se terminen de romper los lazos materiales que atan a esa comunidad con su lugar de origen. Es así que Nemes o Narmer logra unificar el territorio egipcio y conformarse como el primer faraón de la primera dinastía del Antiguo Egipto, con capital en Menfis, en el Bajo Egipto. Hacia el 2690 se inicia el Imperio Antiguo, también con capital en Menfis, en el Bajo Egipto. Es un periodo que se va a caracterizar por una importante centralización política y económica que va a permitir la construcción de importantes complejos piramidales. Los complejos piramidales son importantes estructuras y elementos asociados al culto real funerario, y su elemento principal es la Gran Pirámide, la tumba del faraón, las cuales fueron construidas durante el Imperio Antiguo y Medio, siempre del lado oeste del río Nilo. Durante el primer periodo intermedio se produce una importante descentralización política que provoca el crecimiento de administraciones locales, pero debido a las insuficientes crecidas del río Nilo se provocan una serie de hambrunas y escasez de mano de obra, lo que provoca un retorno a un control centralizado. Es así que surge el Imperio Medio. El Imperio Medio se va a caracterizar por mantener las administraciones locales que se habían desarrollado durante el primer periodo intermedio y que van a permitir una mayor especialización e intercambio. A partir de este momento, entonces, el Estado recupera su capacidad de extracción del excedente económico vía la manipulación de grandes masas de personas, las cuales se van a dividir en oficios para una especialización más adecuada del trabajo. Estas grandes construcciones van a requerir una gran capacidad organizativa por parte del Estado y de contar con grandes masas de trabajadores. Entre ellos vamos a tener a funcionarios, arquitectos, artesanos, panaderos, cerveceros, picapedreros, canteros, estuqueros, etc., los cuales van a residir en aglomeraciones urbanas cercanas al sitio durante la construcción de estas pirámides. La recaudación de la fuerza de trabajo se hizo mediante la corbea. El término corbea hace referencia a un tipo de trabajo forzado propio de la Edad Media occidental. Sin embargo, se ha hecho corriente su aplicación para estudiar a otras sociedades, aunque no sea el término más adecuado. Entonces, la corbea es un tipo de reclutamiento obligatorio que le permitía al Estado contar con grandes cantidades de personas, las cuales eran pagadas mediante raciones de alimento y en especie, y eran sometidas a arduos trabajos. Los altos personajes de la sociedad podían ser reemplazados en estos arduos trabajos mediante trabajadores remunerados o esclavos. La prestación de este servicio era temporal. Cada 3 meses se rotaba la mano de obra, lo que hace suponer que gran parte de la población trabajó en algún momento de su vida, directa o indirectamente, en la construcción de estas pirámides. Se estima que para la construcción de la pirámide de Keops trabajaron alrededor entre 20.000 y 25.000 trabajadores. Esta gran masa de trabajadores se agrupaban en grupos de 1.000 personas. Cada uno de estos grupos de 1.000 personas se dividían a su vez en otros 5 grupos o filae de 200 personas, que a su vez estos grupos de 200 personas se dividían luego en 10 grupos de 20 personas cada uno, y cada uno de estos grupos de 20 personas se le asignaba una tarea diferente. Durante el Imperio Medio, estos 5 grupos de 200 personas
son reducidos a 4, ya que las pirámides del Imperio Medio eran de menor tamaño y utilizaban ladrillo, lo cual hacía que la construcción sea menos pesada. Los altos funcionarios podían disponer de algunos trabajadores para algún proyecto propio, lo que hacía que estos trabajadores sean sometidos a una doble explotación, la de la administración central y la de los altos funcionarios. Además, aquellas personas que escaparan de la corvea y fuesen recapturadas a los 6 meses podían ser encarceladas en la gran prisión de Tebas o convertirse en esclavos hereditarios. Una vez construido el complejo piramidal, se iniciaba el culto funerario. Un nuevo culto funerario real era construido para el Ka de cada gobernante, el cual dotaba de todo lo necesario durante su vida para que luego de su muerte este complejo funerario funcionara de manera independiente. Es así que con la construcción de cada pirámide, grandes parcelas de tierra dejaban de pertenecer a la administración central y quedaban exentas de la tributación. A estos complejos funerarios se les conoce como fundaciones piadosas y eran un nexo económico. Funcionaban como centro de producción, almacenamiento y redistribución. Aparte de la pirámide, vamos a encontrar otros tipos de construcciones, como fueron las pirámides satélites, las mastabas para las esposas y las familias reales, los talleres para los artesanos, las villas y viviendas, tanto para las personas del culto funerario como para los que trabajaron durante la construcción de estas pirámides, y un palacio para la visita del faraón para ver cómo iba la construcción de su pirámide. El periodo de guerra civil del primer periodo intermedio finaliza con la reunificación de Egipto en el Imperio Medio. A partir de este momento, la dinastía 12 decide trasladar su corte hacia una ciudad denominada Eswagi en el Alto Egipto. Hacia el 1650 se inicia el segundo periodo intermedio, un periodo caracterizado por la presencia de los Hicsos. Durante el siglo XIX, los Hicsos fueron vistos como los protagonistas de una violenta invasión en el Antiguo Egipto. Desde la postura antisemita de los medios académicos de la época, este modo de comportarse era más propio de los grupos arios que de los semitas. Por lo tanto, buscaron el modo de imponer la visión de los Hicsos como grupo ario y su visión de raza superior. Esta postura se confronta con la evidencia contemporánea que nos demuestra que los Hicsos eran en realidad los vecinos de Palestina de lengua cananita, los cuales se habrían trasladado al delta del río Nilo, donde instalaron una pequeña colonia asiática denominada Avaris. A partir de este momento, el estado de Avaris y el estado de Tebas gobernaron paralelamente, estableciendo límites de frontera, de tierras y de frutos. En el campo militar se ha dicho muchas veces que los Hicsos fueron quienes introdujeron una serie de armas nuevas en el antiguo Egipto, como dagas, espadas de bronce, espadas curvas, hachas, armaduras de malla y arcos compuestos, y sobre todo el famoso carro de guerra dirigido por los caballos. Sin embargo, no hay evidencia que señale que los Hicsos conocieran el caballo hasta antes de entrado a Egipto. Solo el faraón, príncipes y oficiales podían disponer de los caballos en el Imperio Nuevo como símbolo de estatus, ya que ellos eran los que disponían de los recursos para sostenerlos. El nivel de asimilación de la cultura egipcia por parte de los Hicsos es muy notable, no solamente en sus edificaciones y en la escritura jeroglífica, sino también en el panteón religioso, los cuales adoptaron a los dioses egipcios y los sumaron al panteón palestino. Podemos decir a modo de conclusión que los Hicsos dotaron a los egipcios de los medios necesarios para realizar una verdadera expansión mundial y así convertir al Imperio Nuevo en uno de los estados más poderosos del Próximo Oriente. A partir de 1550 los egipcios adoptaron la ideología militar, conformaron un ejército permanente, adoptaron las tecnologías y técnicas asiáticas para militarizarse progresivamente. En cuanto al tema de la esclavitud, debemos mencionar que los faraones de la dinastía 18 solían traer frecuentemente esclavos a través de sus campañas militares realizadas en el extranjero, incluso alardeaban de haber deportado millones de personas desde Canaán a Egipto a través del comercio privado de esclavos. Pero es recién ahora en el Imperio Nuevo que podemos hablar de esclavitud en Egipto. Anteriormente, como les venía hablando, solo vemos a los esclavos como esclavos hereditarios o cautivos de guerra, es decir, que no podemos hablar de que la sociedad egipcia haya sido una sociedad esclavista en el sentido estricto de la palabra, mucho menos decir que fueron los esclavos quienes construyeron las pirámides. El gobierno de Amenhotep III fue el más próspero, pero el más conocido fue el de su hijo Amenhotep IV, el cual introdujo una reforma religiosa trasladando la religión de ser politeísta a monoteísta, centrando el culto al dios Atón y eliminando el culto a las demás deidades, y eliminando el poder de los sacerdotes. Además, trasladó la capital a Shet-Atom, actual Amarna, y cambió su nombre a Akhenaton, Tutankamón, el cual restablece el culto al dios Amón, devuelve la influencia a los sacerdotes y con él regresa el politeísmo. Lamentablemente gobernó pocos años debido a su prematura muerte a los 18 años. Más tarde, Ramsés II traslada la capital a Pi-Ramesis y se enfrenta a los hititas en la batalla de Kadesh en Siria. En el 1070, con el tercer periodo intermedio, se da un proceso de descentralización del poder nuevamente, acompañado por un fuerte desprestigio del poder y la autoridad del faraón.
El gobierno se divide en dos facciones, una al norte en Tanis y otra al sur en Tebas. Con la dinastía 26 inicia el período tardío, un momento caracterizado por el desprestigio total del poder del faraón. Aún así, se reunifica Egipto, aunque tanto el Alto y el Bajo Egipto van a mantener a sus gobiernos por separado, junto con sus administraciones civiles y militares. También va a ser un periodo muy caracterizado por tener muchos gobernantes extranjeros, desde saítas a persas hasta la dinastía 27. Finalmente, hacia el 332 a.C., Alejandro el Grande y sus sucesores toman el control del territorio bajo las formas tradicionales del gobierno egipcio. Se inicia así el período ptolemaico, que finaliza con la batalla de Aquio, en que las tropas de Marco Antonio y Cleopatra, última faraona de la dinastía ptolemaica, son derrotadas por las tropas de Octavio, y así el territorio egipcio pasa a ser una provincia más del Imperio Romano. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero sus comentarios abajo sobre si les gustó este video, si les gustaría que haga otros videos sobre otros periodos históricos o que haga un video donde profundice en algún tema en particular, también déjenmelo abajo. En la descripción de este video les voy a dejar la bibliografía en la que me basé para armarlo en caso de que quieran consultarla. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta y lo compartas entre tus amigos y redes sociales. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, también te invito a que lo hagas. ¡Chau!